Euskara behar gaitu, decía ahora mismo el que me ha precedido, ¿no? Y en Getxo, más allá de los estereotipos y de las imágenes, tenemos una masa crítica suficiente de euskaldunes para que el euskera tenga que dar forzosamente ese paso adelante que tiene que dar. Tenemos datos del 2001 ya anticuados, porque yo creo que son mejores de los que se constataron en su momento, que hablan de un 29% de euskaldunes en Getxo, de un 24% de cuasi euskaldunes que entienden el euskera, pero todavía no han dado ese paso para su práctica, para su utilización. Y en una ciudad de 83.000 habitantes, estoy hablando de muchos euskaldunes. Por tanto, tenemos, y nuestro reto es conseguir que el euskera se utilice más, que se practique más, que se escuche en la calle, que se escuche en la vida social getxostarra. Ese es el objetivo. Y para eso desde el Ayuntamiento estamos trabajando como hay que trabajar, porque por mucho que desde el Ayuntamiento traslademos ideas e iniciativas, si no conseguimos la implicación de los agentes sociales, no vamos a avanzar en estas políticas. Estamos trabajando en lo que es la definición de los espacios estratégicos de la vida social getxostarra para hacer cómplices, para implicar a los agentes sociales de esos espacios y conseguir que el euskera vaya avanzando en su utilización, desde esa realidad de euskaldunes y cuasi euskaldunes, que va aumentando cada vez más. Lo hemos hecho en ámbitos importantes como el comercio, en ámbitos como el tiempo libre, en ámbitos como el deporte. Y siempre hemos encontrado una magnífica respuesta de las asociaciones y de los distintos agentes sociales cuyas puertas y cuya colaboración hemos solicitado. Y esta respuesta también la hemos tenido en este ámbito tan importante en Getxo como es el de la cultura. Y aquí estáis prácticamente todas las asociaciones que trabajáis para la cultura en Getxo. Y esta foto es de verdad impresionante y es una foto que transmite una ilusión y unas ganas de trabajar muy importantes. Porque también la cultura responde a favor del euskera. Cada uno en su medida, cada uno en su propio ámbito, cada uno a su forma, pero con un compromiso de ir avanzando poco a poco. Unos llegarán más lejos, podrán hacerlo más completamente, otros poco a poco. Pero tenemos que avanzar poco a poco para quien quiera desarrollar su vida en euskera, en Getxo, lo puede hacer. Hoy es el día en que no se puede. Hay muchos ámbitos, muchos aspectos de la vida social getxostarra en los que los euskaldunes no podemos expresarnos como tales. Queda mucho por avanzar, pero en ese avance vuestro compromiso y vuestra implicación es fundamental. Y esta foto es muy importante. Y por tanto quiero trasladaros desde aquí nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento por este compromiso, que sepáis que no vais a estar solos en este camino, que vais a tener la ayuda y el compromiso en prestación de servicios, etcétera, del Ayuntamiento, del Servicio de Euskera. Detrás de esta foto también hay mucho trabajo de Josi, de Javi, de Koldo, de la gente que está trabajando en el Ayuntamiento, y también vais a tener el acompañamiento de Bizarra Lepón, la asociación que trabaja con el Ayuntamiento y que ejerce labores de dinamización, labores de alcularitza, de asesoramiento. Por tanto, no vais a estar solos, no os vamos a dejar solos en este camino. Con Bizarra Lepón, que está realizando una magnífica labor y que hoy también quiero reconocerla y subrayarla en el resto de ámbitos y la va a realizar en esta sin duda, vamos a ir todos juntos avanzando poco a poco para conseguir la normalización del euskera, que es el objetivo último. Eskerrik asko benetan, bihotzez, eta aurrera gurekin badaukazue babesa eta laguntzan, eta herri guztiaren nolabait bultzakada dekozue, beraz aurrera. Eskerrik asko. Oso guapo zagoz egon beta.